Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta segunda emisión de Patrick Balance, el podcast contrarrevolucionario. En esta segunda emisión contamos con la presencia de José Manuel Menéndez. En el episodio anterior, como les habíamos prometido, tendríamos participación de Sarah Winter, esta activista pro vida brasileña, pero lamentablemente fue detenida y por el momento pues no puede tener comunicaciones. Ella está bien, pero el día de hoy también tenemos a otro gran participante, a otra gran personalidad, una de las inspiraciones de hecho para este proyecto, para Gladium, José Manuel Menéndez, fundador de Cañas por España, pero no me gustaría presentarlo yo. José Manuel, si gustas presentarte. Bueno, muchas gracias Eduardo y muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor poder estar aquí y bueno, y compartir este tiempo con vosotros. Oye, pues primera noticia de que Cañas por España ha sido una de las inspiraciones para fundar vuestro programa. Me alegra muchísimo, la verdad, porque justo Cañas por España nace para tocar los corazones de los jóvenes, sembrarles la semilla y decirles que están llamados a cambiar la historia y a ser protagonistas de la historia, ¿no? Y que los jóvenes no podemos ser jóvenes de sofá, sino que tenemos que actuar y tenemos que dar un paso al frente y tenemos un compromiso con la sociedad y con la patria, ¿no? Bueno, pues como me presento, soy José Manuel Menéndez, tengo 27 años, abogado, y bueno, en 2015, finales de 2015, 2016, empezamos a levantar un proyecto, un grupo de amigos que se llama Cañas por España, una iniciativa juvenil que nació de la mano de Vox y que estaba llamado pues a movilizar a los jóvenes y, como he dicho, a sembrar la semilla y de despertar la conciencia y de hacer ver a los jóvenes que había que cambiar la sociedad, ¿no? Nace en un contexto donde en España vivíamos un bipartidismo de Partido Popular, Partido Socialista, y habían nacido nuevas fuerzas políticas como puede ser Podemos, una fuerza comunista en España, un comunismo 2.0 del siglo XXI ahora. Y bueno, bajo ese contexto, donde no había otras opciones, donde a todas las personas que éramos de Vox o que estábamos en Vox se nos tachaba de extrema derecha, de fachas y de ultras, como se hace ahora, ¿no? Pero con un matiz, y es que antes habían 3.000 afiliados, ahora hay 50.000 afiliados y Vox es la tercera fuerza política de España, ¿no? En ese contexto, donde parecía que Vox estaba dirigido a un público de personas mayores y de otras épocas de España, nosotros sabíamos que no, que había esperanza, que no éramos los únicos que pensábamos que España se merecía una alternativa política, que no éramos los únicos que defendíamos principios y valores, y estamos convencidos de que muchos jóvenes tenían ilusión, tenían entusiasmo, tenían ideales y tenían principios y valores, ¿no? Y que estaban cansados de la política de los viejos partidos, ¿no? Y es por ello por lo que lanzamos Cañas por España. Un proyecto que, según ha ido pasando el curso, pues ha ido teniendo mucha más repercusión, mucho éxito y bueno, que hemos llegado a lograr concentrar miles de jóvenes. Hemos conseguido movilizar miles de jóvenes en España y tener una repercusión, me atrevo a decir, mundial. Sí, ciertamente mundial, pues a nosotros nos impactó bastante cuando conocimos Cañas por España. A mí personalmente, cuando escuché la idea, aquí en México no se tiene clara la idea de lo que es una caña. O sea, si te dicen cañas, no sabes qué es. Entonces, pues me puse a investigar más. Ya llegué a YouTube y vi sus videos y quedé totalmente enamorado de la forma y del fondo.
de la forma porque pues es un ambiente político poco usual, porque pues termina siendo un ambiente político, pero no es el mismo ambiente al que uno asocia cuando le dicen política. Pero también el fondo, porque lo que veía eran jóvenes. Y aquí también en México lo que hace falta es jóvenes que estén dispuestos a hacer política. Y es lo que vi en Cañas por España. Por eso mencionaba al principio que esto ha sido que Cañas por España ha sido una inspiración gigante para Gladium, porque nosotros también somos jóvenes, oscilamos entre los 18 y los 30 años por mucho. Pero bueno, nosotros apenas nacimos en plena pandemia, no hemos podido tener una mayor movilización, pero ciertamente esta necesidad que ustedes identifican es la que nosotros también identificamos. Y nace también en un contexto bastante similar al de España, cuando nace Cañas. Aquí en México existe también, más que un bipartidismo, un bipartidismo total. Tenemos el partido de izquierda, que es prácticamente neocomunista, Morena, liderado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, y la única fuerza de oposición que parece real, que es el Partido Acción Nacional, que se supone tendría que representar a las personas que verdaderamente quieren ser una oposición, pero en algunos puntos, especialmente puntos sociales, puntos culturales, coinciden bastante con Morena. Entonces no tenemos una opción política real. Y resulta también gracioso que aquellas personas que piden, que exigen una oposición real, un cambio a este régimen bipartidista, son precisamente los jóvenes. Pensemos, por ejemplo, aquí en México, cuando se ve a los políticos que están en el poder, todos son viejos, todos son personas ya mayores, con ideas que con nosotros simplemente no van. Pero eso también tiene una negativa en nosotros. Pues muchas veces piensan que a nosotros los jóvenes todo lo que ellos proponen nos gusta. Si queremos matrimonios homosexuales en todo el país, creen que si ellos lo proponen, creen que a nosotros nos gusta. O si quieren, por ejemplo, legalizar el aborto, que ahorita está súper caliente el tema, piensan que nosotros los vamos a apoyar, y verdaderamente no. La peor parte de todo esto es a veces el acoso que nosotros recibimos, difamaciones, incluso agresiones. ¿A ti te ha tocado sufrir agresiones por expresar tus ideales? ¿De qué tipo? ¿Qué tan frecuente? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito? Bueno, antes de contestarte a la pregunta, déjame también matizar un poco la idea, ¿no? El Cañas por España, cuando nace también, nace para acercar la política a los jóvenes, ¿no? Y como tú has dicho, ¿no? De decir, oye, es que los jóvenes estamos llamados a participar en política, es que los jóvenes tenemos que ser los protagonistas de la historia, tenemos que involucrarnos en la política, porque están hipotecando nuestro futuro y porque tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Y tenemos que defender nuestras ideas. Los marxistas están, los liberales están, pues oye, aquellos que tenemos principios claros, que defendemos la vida, que defendemos la familia, tenemos que estar en política, porque los otros están, y si nosotros no estamos, otros ocupan, ¿no? Entonces, Cañas por España no es unas juventudes de un partido político, no es unas juventudes tradicionales, y eso creo que es un factor clave, es decir, es novedad, porque hemos conseguido, por ejemplo, organizar un encuentro con Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, el presidente de la tercera fuerza política de España, en una discoteca y llenarla con 1.000 jóvenes, esa discoteca. Recordemos que España es un país de 47 millones de personas, que no es como México, que tiene muchas más. Entonces, 1.000 jóvenes en una discoteca en España es muchísimo, y ningún partido político ha conseguido movilizar tantos jóvenes. De hecho,
todos los partidos políticos en campaña electoral, incluso los etarras, para los que no entendáis esta terminología, pues son como los narcotraficantes de allí, son un grupo terrorista que aquí en España tienen un partido político y que se llama Bildu, ¿vale? Y hay otros partidos como el PNV que apoyan a estos etarras y sacan beneficio del terror que imparten, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo los etarras no matan porque están en las instituciones y tienen el poder. Dicho este paréntesis, todos los partidos políticos intentaron copiar el modelo de Cañas por España y no consiguieron mantenerlo en el tiempo. Y no lo consiguieron mantener en el tiempo porque se pensaban que era un proyecto para una campaña electoral, cuando Cañas por España es un proyecto a largo plazo, es un proyecto para dar la batalla cultural, es un proyecto para formar líderes, para formar jóvenes que estén dispuestos a sacrificarse un poco más por su patria, por España, y que quieran servirla, ¿no? Y cuando un joven se acerca a Cañas por España, no se le pide el carnet de afiliado, no se le pregunta ni siquiera en qué partido está, no se le pregunta de dónde viene, se le pregunta dónde va, qué quiere hacer con su vida y a qué quiere entregar su tiempo, ¿no? Porque está muy bien entregar tu tiempo en la universidad, sacarte tu carrera, está muy bien trabajar, está muy bien tener una novia, pero se puede dar más, ¿no? Y ese poco más de, a lo mejor, en vez de salir un fin de semana con mis amigos y dedicarlo a un proyecto para mejorar mi patria, eso es Cañas por España. Y en Cañas por España hemos conseguido que no sea un proyecto solamente uniforme, ¿no? Sino que hemos conseguido que generar un equipo que comparte un mismo amor a la patria y generar unas sanas amistades donde, por ejemplo, recuerdo que uno de mis mejores amigos de Cañas por España no es católico, es protestante. Y luego pues, nos hemos encontrado con católicos de misa diaria, con católicos de misa dominical, con agnósticos, con ateos, con protestantes, pero todos ellos con un punto en común básico, que es amor a la patria, ¿no? Y nos hemos enriquecido y hemos aprendido los unos de los otros y hemos forjado grandes amistades. Y creo que eso es hacer patria, ¿no? Y es lo que más necesita ahora mismo España. Por supuesto, con unos principios claros de defensa de la vida, de defensa de la familia y de defensa de la unidad de España y del respeto de la libertad profunda del hombre, ¿no? Pero bueno, eso es Cañas por España. Y a lo que tú me decías, las agresiones, las persecuciones, bueno, pues hemos sufrido, sí, ¿no? ¿Por qué? Se sufren cada vez cuando te van golpeando y tal. O sea, no quiero decir, no quiero que nadie tenga miedo a sufrir eso. Es decir, que son medallas cuando te golpean, son las caricias de Dios, son los latigazos del demonio que está ahí sufriendo porque ve que estás haciendo mucho bien, ¿no? Hemos sufrido, sí. Y yo se lo decía a mi equipo cuando empezamos el proyecto. El primer día que empezamos éramos 4 jóvenes, luego pasamos a ser 12 comprometidos, y cuando éramos 12 y teníamos nuestro equipo de voluntarios, les decía, mirad, hemos reunido 100 jóvenes en el primer encuentro de Cañas por España con Santi Abascal en aquel 2016 cuando empezamos. Quiero que sepáis todos que la política es boxeo, que cuando uno sube y se mete en política es boxeo, es para pegarse por sus ideas y para defender sus ideas y para luchar por el bien común. Y eso tiene unas consecuencias, porque cuando uno hace un evento y reúne 100 jóvenes que defienden España, que defienden la vida, que defienden la familia, que tienen ideales, que están enamorados de su patria y que tienen ganas de cambiar su patria, de cambiar la sociedad, eso da miedo. Eso produce mucho miedo. ¿Y qué consecuencia tiene? Que te van a difamar, que te van a calumniar, que te van a tirar huevos, que te van a insultar, que te van a despreciar, que te van a criticar, que van a mentir sobre ti.
y te puede intentar agredir, tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero todas ellas no importan, porque lo que más te llena es saber que has tocado el corazón de los jóvenes, es saber que les has podido ayudar a cambiar sus vidas, es saber que les has podido inspirar a fundar nuevos proyectos, a comprometerse con la sociedad, y es saber que estás formando líderes. Cuando me vienes, Eduardo, y me dices que Cañas por España ha sido una inspiración para vosotros, me llena de alegría. Me llena de alegría que unos jóvenes se lancen a montar un proyecto porque han visto esto. Me llena de alegría que un joven de Chile venga a España y llegue a la sede de Vox y lo primero que haga sea preguntar por Santiago Abascal, por Javier Ortega Smith y luego por mí. Y pregunte por mí, no porque me conozca a mí, o sea, porque yo no soy nadie, de verdad, yo no soy nadie, sino porque ha conocido un proyecto que se llama Cañas por España y que le ilusiona y que le ha entusiasmado. ¿Y eso cómo se consigue? Con un equipo con ideales, con un equipo que tiene una misión clara y que tiene unos objetivos claros y que vive el compañerismo y que está dispuesto a sacrificarse unos por otros. El éxito de Cañas por España son las personas y es el equipo, ¿no? Y cómo lo montamos, la metodología, ¿no? Estaba pensada también de esa forma. Cuando se organiza un encuentro de Cañas por España, hay una persona que es la encargada que está en la sombra, que es la encargada de que cada uno vaya cumpliendo sus tareas. Por ejemplo, una persona presenta al invitado, otra persona se pone a conocer a la gente nueva que viene y a presentarse, otra acomodar, otra servir cañas, otra hacer fotos, otra hacer vídeos, de tal forma que todos los voluntarios tienen su tarea y todas las tareas son importantes, todas las tareas son imprescindibles y cada mes vamos rotando el puesto para aprender. El que le cuesta hablar en público, que se estampe, que hable en público y que se entrene, que para eso es Cañas, y el que no quiere o no le apetece quedarse en la calle haciendo de seguridad y quiere ver el evento, pues se va a quedar en la calle, porque exige también sacrificio y lo hacemos por el equipo. Y ese yo creo que fue el éxito, ¿no? Y la inspiración. Y luego vas viendo cómo van pasando los años y joder, es que me llena de alegría el poderos decir que ha habido noviazgos en Cañas por España que ahora han sido matrimonios y que tengo ahora amigos que están en cualquier rincón de España, que han pasado por aquí, por este proyecto de Cañas por España, que no siguen en Cañas por España porque sus vidas han cambiado, a lo mejor han terminado la carrera, y que siguen siendo mis amigos y que siguen librando las batallas y que siguen metidos en otros proyectos. O jóvenes que han estado en Cañas por España y que ahora mismo están ocupando posiciones en Vox y que están metidos en un partido político y están librando la batalla política. Entonces, bueno, o sea, con todo eso, con todo ese bien, porque decía Juan Pablo II, la política es el campo más vasto para el ejercicio de la caridad, ¿no? Porque cuando uno cambia una ley, la cambia para todos. Y cuando uno hace una ley buena, la hace para todos. Incluso para aquellos que te odian y te desean la muerte. Entonces, cuando uno se mete en política, cuando uno inicia ese proyecto con ilusión, con bondad, con honradez, con entusiasmo, con ideales, y va a transformar las cosas, es obvio que no podemos ser tontos y es obvio que hay gente a la que le va a molestar y es obvio que hay gente que te va a golpear. Y si no sabe cómo golpearte porque tienes 23 años, 19, 18 y no tienes un pasado en la política donde no has corrompido porque no has estado gobernando, donde no has tenido nada, o sea, no tienes trayectoria, naciste antes de ayer, por así decirlo, pues ¿cómo te van a atacar? ¿Cómo te van a golpear? ¿Cómo te pueden parar? Con la difamación, con la mentira, con el miedo. Y eso es lo que hay que vencer, ¿no? Al final es luchar contra uno mismo, saber que esto no lo haces por ti, tampoco lo haces para ganar
prestigio para ti, no lo haces para conseguir un carguito en un partido político, sino que lo haces por amor a Dios y a la patria, y porque lo haces porque crees en una serie de ideales y quieres cambiar la sociedad, y eso es imparable. Y ya puede venir el etarra a insultarte, o te pueden tirar una piedra que no te van a parar porque no tienen miedo, y es más, cuando lo hacen te reafirmas en el camino, ¿no? Entonces, pues sí, pero, y volviendo al hilo de la pregunta, y perdóname que me haya desviado tanto, el tema de las agresiones, pues yo personalmente no he sufrido ninguna, gracias a Dios, agresión física me refiero. Sí que he sufrido algún intento de agresión, y sí que me han insultado muchas veces. Me he visto en situaciones de concentraciones donde hemos estado rodeados por bilduetarras, o sea, este tipo de gente de como ultra, ¿no? De radicales que te odian, ¿no? Y ves en sus rostros el odio y tal, pero es que eso no te para, es que eso te tiene que animar, o sea, es decir, es que aquí estamos, si molestamos tanto es por algo, ¿no? Nosotros venimos a ser los aguafiestas, ¿no? Sí, precisamente. Yo creo que esto más que, bueno, sí es un testimonio, pero también es un consejo que personalmente lo tomaré porque a veces ese es el mayor miedo, que, bueno, estás iniciando un proyecto, empiezas a sonar y de repente te empiezan a difamar, ¿no? Pero también, pues me gustaría que los demás colaboradores de Gladium también consideren esto, lo que acabas de mencionar, porque es bastante cierto. Quienes te atacan, pues es porque obviamente no les agrada lo que haces, pero no encuentran la manera en la que deban hacerlo correctamente, sino que recurren a lo que les queda y a lo que siempre han hecho, a la mentira y a la difamación, y a las agresiones. Incluso a la violencia. Muchas veces pueden recurrir a la violencia. Yo, vamos, recuerdo, a mí me han señalado, me han dicho: tú, hijo de puta, sé quién eres, el de Cañas por España, te vamos a matar, tal cual. Solo he oído yo aquí en España, ¿no? Pero pues ya está, o sea, no, pero eso significa que esta gente, los comunistas o anarquistas y estos tipos de movimientos ideológicos, como no pueden vencer con la razón, entonces intentan vencerte con la mentira, e intentan hacerte daño para meterte miedo. Con el miedo intentan vencerte, y si no pueden aterrorizarte y paralizarte para que no hagas nada, utilizarán la violencia. Pero tampoco hay que estar pensando continuamente en esto, ¿no? O sea, ya está, o sea, ellos son así y se van a ir destapando, y nosotros tenemos que ser astutos, no hay que dejarse pegar, ni mucho menos, pero vamos, nunca me he dejado pegar, pero ya está, no hay que tener miedo. O sea, al final hay que pensar en tu proyecto, hay que pensar en el bien, hay que pensar en todo lo que puedo hacer y en todo lo que puedo cambiar. Y si eso supone que pierda un amigo, si eso supone que sea un incomprendido, si eso supone que te tachen de loco, si eso supone lo que sea, pues que lo suponga. Pero el bien que haces, y yo siempre lo he dicho, no hay mayor recompensa, no hay mayor regalo que el poder acostarte cada noche con la satisfacción del deber cumplido. Y eso es lo que nos tiene que llenar. Ya está, eso es lo que nos tiene que llenar. Muy bien. Bueno, y referente a esto último que decías, de pues la cotidianeidad, de cómo este trabajo se lleva día a día, ¿qué tan difícil ha sido para ti el asimilar Cañas por España a todas las demás labores de tu vida? Es decir, acomodar los tiempos, priorizarlo, demás. ¿Qué tan difícil te ha sido o qué
¿Cuál es el mayor consejo que nos puedes dar para los jóvenes que estamos en este tipo de proyectos? Vale. Bueno, quiero decir, hacer ahora un paréntesis, ¿vale? Yo ahora mismo ya no estoy dirigiendo Cañas por España, la está dirigiendo una chica que se llama María Riesgo, una líder nata, y que ahora mismo están volviendo a poner en marcha el proyecto y que la va a rejuvenecer mucho y lo va a potenciar al máximo, estoy convencido de ello. Pronto oiréis hablar de ella, respecto a lo que me preguntas del tiempo, de cómo lo gestiono, etcétera, ¿no? Yo Cañas por España ha sido un proyecto que tanto yo como el equipo le hemos dedicado el tiempo libre que teníamos. No era ni remunerado ni era un trabajo, ¿no? Y eso creo que también es bueno en época universitaria, ¿no? Tengo novia, he tenido novia, o sea, y luego estudio y luego Cañas por España. ¿Cómo lo he compatibilizado? Pues mira, yo siempre, antes de Cañas por España, desde los 17 años, he estado en política. Y cuando hablo de política, no hablo de política de partidos políticos, sino hablo de política en su sentido amplio, desde dar un bocadillo a un pobre a cambiar una ley en el Congreso de los Diputados, ¿no? Política social, más bien, ¿no? Política de asociaciones pro vida, de liderazgo, etcétera, ¿no? Y eso me ha hecho el estar metido en ese mundo y el perseverar, el intentar hacer cosas para cambiar, pues ha hecho que luego Cañas por España también ya hubiera tenido una previa preparación, ¿no? Entonces, Cañas por España, ¿cómo lo he compatibilizado? Pues muy fácil, organizándome, ¿no? Poniendo las prioridades en mi vida, ¿no? Es decir, primero, ¿qué es para mí lo primero? Dios, ¿no? Pues entonces, pues la oración, mi vida personal, mi vida con Dios, tal. Luego mi novia, pues sí, pues he tenido que compatibilizar, dedicarles el tiempo a mi novia, etcétera. Luego mis estudios también son prioritarios, ¿vale? Mi familia también prioritaria. Entonces, dentro de mis prioridades, luego he metido Cañas. Entonces, cuando he metido Cañas, no doy para todo, ¿no? O sea, porque al final son muchas cosas y eso es lo que me preguntas. La clave es delegar. La clave es delegar. La clave es tener un equipo donde tú al principio te vuelcas, donde tú al principio trabajas, te pones a trabajar con otros, enseñas y delegas. Porque no es tu proyecto, porque no es un proyecto de uno, es un proyecto de todos. Cuando un equipo tiene una misión, todos se sacrifican por la misión. Cuando uno tiene su propio proyecto, tú te sacrificas por tu proyecto, el resto no se sacrifica. Entonces, cuando tenemos un proyecto con una misión y tenemos un equipo, hay que delegar. Hay que tomar decisiones, sí, pero hay que delegar y repartir tareas y confiar en las personas y dejar que las personas se equivoquen. Y más cuando somos jóvenes, porque estamos en nuestro derecho. Y enseñar y apoyar y aprender y rectificar y tener un compromiso semanal. Y también he hecho, pues, renuncia, ¿no? Pues, oye, renuncia a tomar copas con mis amigos un sábado. Renuncias a un plan de cine con amigos. Renuncias a muchas cosas, ¿no? A quedar con los de la universidad. Renuncias a algún hobby, de pues irte al pádel o a cualquier otra cosa. Pero si a ti te entusiasma la política, si tú quieres cambiar los corazones de los jóvenes, si tú quieres influir en la vida pública, pues oye, tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, priorizar primero qué es lo importante en tu vida y una vez que has priorizado, organizarte, ¿no? Es decir, pues, tener un horario, eso ayuda bastante, y tener una agenda, y luego el delegar aquello que no es urgente, diferenciar lo importante de lo urgente y delegar aquello que no es urgente, ¿no? Y ya está, o sea, el confiar. Yo creo que esa es la clave, o sea, que no ha sido mi proyecto, sino el de un equipo, ¿no? Creo que eso, no sé si te he contestado bien a la pregunta o tienes más dudas o... No, sí, de hecho es precisamente eso.
Y creo que es, bueno, Luego, universal. Luego, perdóname, luego también yo soy una persona que, aunque no aparezca, soy muy despistado, ¿no? Y estoy pensando y tengo 1000 ideas en la cabeza y estoy en 1000 historias y en 1000 frentes, ¿no? Tengo el TDA, ¿no? Y bueno, entonces eso también me ha ayudado, ¿no? El decir, el no estar pendiente a que todo salga como yo quiero, como yo digo, sino dejar al que sabe, conocer tus limitaciones y en cada ámbito dejar al que sabe. Oye, yo soy daltónico, no, los colores no, o sea, me hago un lío. Oye, yo no voy a opinar de un cartel. El que va a opinar de un cartel es el que sabe del cartel, el que ve bien el cartel y confío en esa persona. Y ya está, y la motivo. Oye, si tengo algún conocimiento lo aporto, doy mi opinión y tal, y le dejo. Pero eso creo que ha sido también importante, ¿no? Y el no preocuparse más de lo necesario. Es decir, cuando va creciendo el proyecto, te van viniendo muchas preocupaciones. Oye, no puedes atender a todas. Atiende lo importante, atiende lo que es importante y es urgente, ¿no? Atiende lo que es realmente necesario y tener una idea clara de dónde quieres dirigir tu proyecto. Y luego, por supuesto, confianza en Dios, oración y ponerse de rodillas, vamos. Sí, es bastante cierto. Yo creo que es universal. Nuevamente lo tomo como consejo personal, pero también para todos los que colaboramos aquí en Gladium, porque ese es uno de los retos que más nos hemos encontrado ahorita en nuestro inicio y en nuestra consolidación, el delegar. Supuestamente nosotros teóricamente ya tenemos nuestras tareas, pero a veces yo me meto en las tareas que le corresponden a otro o viceversa. Entonces, pues sí, viendo el alcance que ha tenido Cañas por España y hasta dónde han llegado, si nosotros tenemos esa misma proyección, si nosotros queremos llegar a influir en el ímpetu de jóvenes en el ímpetu de los jóvenes y de la política misma, pues tendremos nosotros que aprender a hacerlo y pues sí, organizarnos mejor y aprender a delegar. Pues sí, aprender a delegar porque a lo mejor ahorita, por ejemplo, a mí me cuesta demasiado. Me cuesta demasiado porque tengo precisamente el problema que tú mencionabas. Yo quiero que todo salga como yo quiero y estoy al pendiente de una cosa y estoy al pendiente de otra y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, también siento que es un consejo para los demás colaboradores, para todos, por ejemplo, los que trabajan en medios, pues que puedan aprender que tienen que delegar, uno que se dedique a la página web, otro que se dedique a las redes, para que no nos saturemos y pues podamos trabajar de mejor manera. Y te doy otro consejo más, conoce a tu equipo, es decir, conoce las inquietudes de tu equipo, conoce qué le motiva a quién. Si a uno le motiva redes sociales, dale redes sociales, porque esa persona que le motiva redes sociales quizá tarde, quizá le cueste mucho engancharse, quizá cometa 20.000 errores, quizá te desesperes con... Da igual, manténlo, pues si le motiva, manténlo, porque esa persona va a aprender a base de errores y va a ser un crack. Ayúdalo, o sea, potencialo, ¿no? Pero hay que saber el conocer qué le motiva a quién, es decir, no todas las tareas motivan a todos, ¿no? Y para eso hay que escuchar. Un jefe tiene que escuchar, tiene que conocer a su equipo y tiene que escuchar antes de tomar decisiones. Y eso es fundamental. Y tiene que motivar, claro, y tiene que mostrar la importancia de cada tarea. Y luego, recordar eso, que no pasa nada por equivocarse. O sea, es que no tiene que salir las cosas como tú quieres, tienen que salir como Dios quiere. Y tienes que hacer a la gente partícipe. Y para hacer a la gente partícipe, tienes que dejar que ellos también opinen, propongan y lo hagan a su forma y a su manera, con un control, o sea, no con un control, con una supervisión, ¿vale? Con una supervisión. O sea, que, no sé, si alguien me dice que vamos a montar un evento y pone un logo feminista, pues no,
Pues no, eso no, ¿no? Porque va en contra de los principios no, pero, o sea, pero salvo cosas graves o temas muy graves, deja crecer a la gente, ¿no? Y enseña, y hay que enseñar, y dar formación, y buscarse personas que estén formadas en los campos para que cada persona realice sus tareas, etcétera. Y luego, eso, el delegar, conocer a la gente y decirte otro consejo. Solo hay 3 cosas que un jefe no puede delegar, y son definición estratégica, talento y recursos. Talento es quién entra, quién sale, quién a qué puesto y a quién ficho y para qué. Y luego los recursos. Tienes que capacitar a tu equipo de los recursos y tú tienes que conseguirlos, ¿no? Excepto, y luego definición estratégica. ¿A dónde vamos y para qué vamos a ir? Sí, nuevamente, bueno, esto sí ya lo tomaré más yo, más personal, porque pues sí, tenemos un poco crecemos bastante y a veces es un poco descontrolado, pero antes de que sea un error, tendremos que aprender a manejarlo y pues en lugar de verlo como un error, verlo como una oportunidad, saber qué cosas podemos mejorar. Pero hablando precisamente de motivación, cuando le mencioné a mis colaboradores que íbamos a estar en una plática contigo, pues se emocionaron bastante, porque, bueno, como te decía, muchos te conocen, creo que todos los de Gladium te conocen, y uno de nuestros ejes rectores es la hispanidad. Nosotros nos regimos, es uno de nuestros ejes rectores porque, pues a veces nosotros sentimos la hispanidad como un sentido de hermandad con el que nosotros en España podemos encontrar hermanos, en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica e incluso en otros países. Y me pidieron que te hiciera una pregunta. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de la hispanidad o cómo crees que se vive correctamente la hispanidad? Creo que la hispanidad es el futuro. Ok. Creo que la hispanidad no solamente es el futuro, sino que es la esperanza del mundo. Creo que hay que luchar por la hispanidad. Creo que la hispanidad tiene que volver. Bueno, es que no se ha ido. Está ahí. Hay que despertarla. Y yo ya aclamo un movimiento de la hispanidad. Y es por lo que hay que trabajar. Aquí en España, y me alegro que me digas esto, tengo unos amigos con los que he animado, he apoyado y bueno, estamos, yo no, pero sí que estoy apoyando ese movimiento juvenil nuevo que ha salido, que se llama Órbita Cultural Hispana. Lo podéis encontrar en la web y podéis encontrarlo en redes sociales, en Instagram, Twitter, etcétera. Y creo que hay que trabajarlo y que hay que potenciar ese proyecto. Es decir, yo me paré a pensar, dije, si existe una Unión Europea, o sea, es decir, vale, ya ha pasado la época de las guerras, ha pasado la época del imperialismo, ha pasado la época de la España imperial y tal, vale, bien, pero y de las colonias británicas, etcétera. Pero dices, joder, es que la hispanidad es un ideal, nos une, es una cultura, es lo más grande, es la gesta más grande de la historia después de Jesucristo, ¿no? La evangelización de toda de Hispanoamérica, ¿no? Y decir, oye, es que hoy tú y yo nos entendemos porque hubo unos locos que se fueron a México, que conquistaron México y que después de esa conquista hubo una evangelización donde se trataron como hermanos, donde que Isabel la Católica puso unas leyes donde si un nativo español cometía un delito contra un indígena, la pena era el doble para el nativo español a que si ese delito lo cometía el indígena con el español.
impresionante. Es que no solamente eso, sino que se trató de españoles y de hijos, ¿no? No fue una imposición. Entonces, bueno, esa cultura, la hispanidad, todo el ideal. Digo, ¿por qué ahora en el siglo XXI no es posible? ¿Por qué no podemos soñar con la hispanidad? ¿Por qué no podemos hacer que resurja? Y adaptándola al siglo XXI. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, si existe un organismo como la Unión Europea, donde se unen alemanes, franceses, portugueses, españoles, italianos, para tener una serie de beneficios, e incluso hay algunos que sueñan con unos Estados Unidos de Europa, por así decirlo. Yo, que no tengo nada que ver con un alemán y que tengo mucho que ver con un mexicano, un argentino, un chileno o un peruano, porque para mí son como mis hermanos, ¿por qué no podemos soñar con una Hispanoamérica, con la hispanidad? ¿Por qué no podemos soñar con un organismo político que también abarque a todos estos países y tengan una serie de beneficios, ¿no? Yo creo que es posible. Lo que pasa es que, una vez más, hay muchos intereses de por medio, ¿no? A Estados Unidos no le interesaría, al mundo anglosajón no le interesa, a China no le interesa, porque haríamos mucho daño, porque tendría mucha fuerza la hispanidad. Pero hay que trabajar por ello. ¿Y cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera piedra que hay que lanzar, por así decirlo, ¿no? Como yo creo que estamos ahora en época de reconquista, ¿no? De reconquista moral, como cuando estaba Don Pelayo en las montañas en Asturias y toda España estaba invadido por los musulmanes y Don Pelayo resistía unas piedras, ¿no? Pues gracias a que ese tío lanzó las piedras, luego se hizo la evangelización y la conquista de América, ¿no? Y el Imperio Español. Ahora mismo, pues para que surja la hispanidad hace falta jóvenes que estén entusiasmados de este ideal y que quieran trabajar por él. Y hace falta una revolución social. Es decir, hace falta empezar por proyectos que defiendan la hispanidad desde la sociedad civil en todos los países de la hispanidad y que los defiendan de forma activa. Basta ya de encontrarnos con páginas web, de articulitos, de historia y de tal. Todo eso son los conocimientos, todo eso es la formación. Hay que formarse, pero hay que pasar a la acción y hay que empezar a trabajar hacia la hispanidad. Y empezamos a trabajar desde la sociedad civil, desde una asociación de México con una asociación de España, con una asociación de Chile y con una asociación de Perú, y que estas asociaciones vayan cogiendo fuerza en sus respectivos países y vayan haciendo y estrechando lazos y sean puntos en común, y poner en común a políticos de cualquier país de Hispanoamérica, filósofos, periodistas, intelectuales que defiendan, que crean la hispanidad porque existen, y que empecemos a trabajar de forma organizada y conjunta. Y eso hay que empezar ya desde la base. Es un deber. O sea, es lo que les diría a esos jóvenes. O sea, hay que volver a mirar la hispanidad. Es la salvación del mundo, es la esperanza. Sí. Nosotros, cuando hemos hecho publicaciones o comunicados a favor de la hispanidad, por ejemplo, aquí en el mes de agosto, nosotros quisimos celebrar la caída de Tenochtitlán, porque pues está bien que un imperio que tenía subyugado a las demás comunidades indígenas, precolombinas de América, pues está bien que haya caído ese imperio, un imperio que al final de cuentas, pues de bueno tenía poco. O sea, que promoviera el canibalismo, que fuera un imperio donde se promovía el canibalismo, las guerras floridas y demás, y que fuera una victoria de la cruz. Nosotros quisimos celebrarlo. Finalmente no se perdió un imperio, se ganó un imperio. Nosotros finalmente fuimos parte del Imperio Español y nosotros pues no tenemos ningún resentimiento respecto a eso, pero somos pocos o estamos
escondidos aquellas personas que no nos sentimos mal por eso y que incluso hasta nos alegra. Pero la cantidad de gente que se nos viene encima diciendo que éramos malinchistas o que queríamos ser españoles, pues no comprenden la realidad, no comprenden que incluso España tuvo una... Estoy de acuerdo, o sea, en España mismo estas palabras que yo estoy diciendo no son comprendidas por mucha gente, porque no conocen la hispanidad, porque se han tragado la leyenda negra, porque hay un marxismo cultural que está golpeando muy fuerte, porque hay unos intereses del mundo anglosajón y franceses también, belgas, o sea, holandeses, europeos, que no les interesa, o sea, y hay mucha leyenda negra, pero tenemos la verdad. No tenemos que construir una mentira, tenemos la verdad, usémosla, ¿no? Hay que conocerla, hay que amarla y hay que usarla. Y también saber venderla. Y me explico. Yo no sé, por ejemplo, en México, bueno, voy a poner un ejemplo español, ¿vale? Los independentistas quieren la independencia de Cataluña, ¿vale? Hace 40 años nadie quería la independencia de Cataluña. Ahora es el 50% de la población de Cataluña los que quieren la independencia. Se han inventado una historia, se han inventado periódicos, se han inventado incluso la historia de un club del Barcelona, lo utilizan para la independencia, lo usan como su ejército de la independencia. Se han inventado una policía autonómica, que es su propia policía. Se han inventado un relato de la historia que nada tiene que ver con la realidad. Y han ido inculcando y han cogido las fiestas tradicionales de Cataluña y les han dado un sentido enfocado hacia la independencia. Han construido un sentimiento de nacionalismo y de nación para todos, ¿no? Y van diciendo que el Estado español es el opresor y tal. Han ido construyendo sobre una mentira. Es que nosotros no tenemos que construir sobre una mentira. Nosotros tenemos que rescatar la verdad y también saber venderla, ¿no? Modernizarla. Por ejemplo, cuando estaba en Vox, o sea, sigo en Vox, pero cuando comencé con Cañas por España en 2016, a los jóvenes lo que se les pedía era ir a una mesa informativa a coger firmas. ¿A qué joven le motiva ir a una mesa informativa a coger firmas? A ninguno. Y para el que está comprometido porque se lo cree, ya está, pero no motiva. ¿A qué joven le interesa ir a un bar a tomar una caña con amigos y hablar de política? Y si es con un político mejor. A todos. Eso me refiero a saber vender, ¿no? Hoy vemos la hispanidad y la hispanidad, muchas de las cosas que tenemos son articulitos y tochos y libros que nadie lee. O sea, en la sociedad de hoy, ¿quién lee? Yo leo por obligación, a mí no me gusta leer. Yo tengo siempre un libro y leo desde los 17 años porque hay que leer, porque hay que formarse y tal. Pero no me gusta leer. Y ya está, y es entendible, ¿no? Pues hagamos cosas que no sea solo leer artículos que nadie va a leer. Vendamos lo que es el amor a la patria. Hagamos activismo y digamos, esto es hispanidad. Enseñemos la hispanidad. Hagamos encuentros culturales de un mexicano con un peruano que tienen lazos en común y enseñemos la historia a nuestros mayores. Y no hace falta ir muy lejos. Por ejemplo, nuestros abuelos, lo que han vivido y los lazos que han vivido, ¿no? El que tenga abuelos en Cuba y sea español, por ejemplo, yo qué sé. O sea, hay cada historia que es brutal y es que no hace falta. Es mostrar lo que ya existe, renacerlo, ¿no? E impulsarlo. Y convicción, con fe y para adelante, ¿no? O sea, es decir, esto es como el aborto. Oye, es que el aborto no gusta, ¿ya? ¿Y qué?
pero no es un asesinato. O sea, el aborto no es un asesinato. Pues si es un asesinato está mal. Y si es un asesinato, es un asesinato y hay que decirlo. Y hay que luchar por la vida y por la defensa de la vida desde el momento de la concepción, porque todo el mundo tiene derecho a vivir, porque yo no tengo el derecho a quitar la vida a nadie. Entonces, pues lo mismo pasa con la hispanidad. Oye, es un ideal, ha estado ahí, tiene su historia, tiene su potencial. Pues vamos a luchar por él. ¿Queremos realmente la hispanidad? Sí, yo sí me lo creo. Vamos a luchar por él, ¿no? Y a lo mejor nosotros no tenemos que ver esos Estados Unidos hispanoamericanos o de la hispanidad, mejor dicho, porque la hispanidad va mucho más allá que Hispanoamérica. Pero nuestros nietos, bisnietos, podrán verlo. ¿Mm? Y con convicción y con ideales. Sí. Y luego siendo líderes y siendo ejemplo, por supuesto. Y es una tarea que ciertamente no es fácil, pero tampoco imposible. Digo, podemos ver el caso de los ingleses que nos llevan muchísimos años de ventaja, o sea, tienen la mancomunidad inglesa y ¿a quién le molesta? Pues sí, por ejemplo, de la vida. En este ámbito ahora, la Commonwealth, ¿no? La comunidad económica inglesa de todos los países anglosajones, que tiene muchísima fuerza. ¿Por qué no una Commonwealth hispánica? ¿Por qué no? Y ya lo digo, hay que empezar a trabajar por lo sencillo, por lo que cada uno puede. Y hoy, joder, es que tenemos que estamos haciendo una videoconferencia, tú en México y yo en España, que no lo tenemos tan difícil, que la globalización tiene sus cosas malas, pero tiene muchas oportunidades y muchas cosas buenas, ¿no? Aprovechémoslas. Sí, sería lo mejor que podríamos hacer, utilizar estos medios que tenemos para una tarea no solo buena, sino incluso necesaria. Lo digo abiertamente, es necesario trabajar por la hispanidad, trabajar por los fines que tenemos. Son acciones buenas, es un fin bueno y pues nada, tenemos que trabajar desde ya. Sí. Pues muy bien, esas fueron todas las preguntas que teníamos programadas para este programa. La verdad, yo pensé que iba a durar mucho más poco, pero nos hemos extendido y lo sentí muy corto. Cuando quieras otro, yo encantado, Eduardo. No, nosotros encantados de poder tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias de verdad por haber participado, de verdad una participación excelente. Qué bueno que nos podamos entender entre jóvenes, que tenemos el mismo sentimiento. Y pues si quisieras dar algún mensaje final. Sí. Todos, un mensaje a los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, lo primero de todo, déjame dar dos, ¿vale? Uno, un consejo que nadie a lo mejor les va a hablar o que nadie les va a decir en su vida y que yo creo que hay que decirlo: hay que aprender el silencio. El silencio es muy importante, dominarlo, controlarlo, no tenerle miedo. Vivimos en un mundo de ruido. Yo animo a todos los jóvenes a retarse 5 minutos de silencio sin móvil en su cuarto y sin ningún ruido. A ver si tienen el valor de aguantar esos 5 minutos. Porque en esos 5 minutos te vas a encontrar contigo mismo y van a salir ahí muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde te haces las preguntas trascendentales, ¿no? ¿Yo por qué estoy en esta vida? Y ahí va la siguiente recomendación. Solo tenemos una vida. El tiempo es irrecuperable. ¿Qué queremos hacer con nuestro tiempo? ¿Queremos vivir como testigos, cruzados de brazos y ver cómo pasa la historia? ¿O queremos ser protagonistas de la historia? Y lo dejo con una pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida?
y os animo a todos a luchar por la santidad. Pues muchísimas gracias. Diste en el clavo, ese es nuestro fin. Todos estamos llamados a la santidad, pero pues tenemos que trabajar por ella nosotros. Pues muchísimas gracias, José Manuel, de verdad, un gustazo. Sí, Eduardo. Y pues nada, que viva la hispanidad. Que viva siempre. Un abrazo.